Entonces, lo que quiero sugerir es que estos fenómenos tan actuales, simbolizados como por Tinder, en lo que se refiere a la prostitución y OnlyFans en el campo de la pornografía, serían indicios, serían sintomáticos de una transformación histórica de gran magnitud que excede lo meramente tecnológico, o sea, la conversión de lo analógico en digital que está ocurriendo en prácticamente todos los ámbitos. Se trataría de algo mucho más contundente, ¿no?, de mayor envergadura, una transformación en el orden de los valores, en particular en lo que se refiere a las relaciones consideradas legítimas o no entre sexo y dinero, y a lo que en este terreno de la pornografía y la prostitución consideramos obsceno o inmoral. Es lo que aquí estoy llamando un desplazamiento del suelo moral en nuestra cultura globalizada. Y es por eso, por esa transformación, sería posible pensar que la oposición entre mercantilización por un lado y empoderamiento por otro lado, tal vez sea un falso dilema. Si bien solían ser opuestas, ¿no?, bajo el juicio de la hipocresía burguesa que reinó hegemónica en la era moderna, tal vez ya no sean tendencias opuestas, ¿no?, y mutuamente excluyentes, sino más bien compatibles entre sí. Empoderarse al mismo tiempo que se vende el propio cuerpo o algo relacionado con la propia sexualidad o la erotización, constituyen entonces dos aspectos no contradictorios, no más contradictorios, en los procesos de subjetivación actualmente vigentes, configurados justamente en un suelo moral distinto de aquel que tuvo vigencia en la era moderna, con su dinámica disciplinaria, para pensar en términos de Foucault, con su ética protestante, para pensarlo en términos de Weber, con ese malestar de la civilización o de la cultura, en términos freudianos, etc. De hecho, ya en 1975, o sea, hace casi medio siglo, Michel Foucault dijo en una famosa entrevista en la que se le preguntó sobre los cambios ocurridos en las relaciones entre poder y cuerpo después de 1968, o sea, de las rebeliones de los años 60 y 70, Foucault dijo que ciertas amarras, ciertas ataduras disciplinarias o represoras se habían desactivado de hecho. Entonces está la famosa frase, desnúdese pero sea delgado, bonito, bronceado. O sea, hubo una rápida adaptación, un reajuste en las redes de poder que llevarían, y ahí voy a citar a Foucault, a una explotación económica y tal vez ideológica de la erotización, desde los productos para broncearse hasta las películas pornográficas, cierra comillas, dijo Foucault en esa entrevista de 1975. O sea, esa explotación económica e ideológica de la erotización a que se refería Foucault y que se volvió posible tras las transformaciones tan importantes ocurridas después de los años 60 y 70, es probable que esa erotización, esa explotación económica e ideológica de la erotización es lo que estamos viendo en estas plataformas, en estos fenómenos digitales aquí en foco. En este nuevo cuadro, empoderarse mercantilizándose habría dejado de ser obsceno o inmoral. Mientras sigue perdiendo fuerza la hipocresía burguesa represora de la era burguesa disciplinaria, ¿no? O sea, con la generalización de los valores relacionados al neoliberalismo, ¿no?, como suele decirse, el neoliberalismo, esa explotación económica y tal vez ideológica de la erotización, referida por Foucault en esa entrevista, también podría ser pensada, a la luz de nuestro objeto, como una autoexplotación. Bien, pensando en la uberización, ¿no?, y en este cinismo neoliberal que estaría ocupando el lugar de la vieja hipocresía burguesa. O sea, una autoexplotación que al mismo tiempo que mercantiliza puede empoderar, sin que haya nada obsceno ni inmoral en ese gesto. Finalmente voy a mencionar este último ejemplo para ayudar a desarrollar el argumento. Se trata de una obra de teatro llamada Toda desnudez será castigada, escrita por Nelson Rodrigues, un famoso dramaturgo, periodista, escritor brasilero, en 1965, que bueno, tuvo varios montajes
incluso versiones cinematográficas, como una bastante conocida, de 1972. Entonces es una obra de teatro bastante famosa en Brasil, que denuncia justamente la hipocresía latente en las costumbres de la sociedad brasileña de esa época, 1965, con fuerte influencia todavía de la moral burguesa que impregnó a la era moderna. El protagonista de esta obra de teatro y de la película se llama Herculano. Es un hombre viudo que encarna justamente esos valores, ¿no?, que aquí estamos llamando hipócritas, ¿no?, de la moral burguesa. Su hermano, otro personaje de la obra, en cambio, se mueve en los márgenes de ese universo. Patricio, entonces el hermano de Herculano, introduce en el drama otro personaje que es la prostituta Jenny, una profesión, la prostitución, por la cual el personaje principal, Herculano, dice sentir rechazo. Todos mis amigos saben que les tengo horror a las prostitutas, dice Herculano, tras haber tenido relaciones sexuales con Jenny. Pero, sin embargo, hipócritamente insiste: nunca entré a una casa de mujeres, solo entré una vez cuando era soltero, era muy jovencito. Entré y huí, nunca más. En contraste con la hipocresía burguesa de su hermano, Patricio se diferencia, ¿no? Dice: yo soy el cínico de la familia. Y los cínicos ven lo obvio. La salvación de Herculano es una mujer. La salvación de Herculano es sexo. Entonces esto, ahora ya cerrando, ¿no?, esta interpretación, yo tengo que, si la represión sexual era considerada una suerte de virtud en la era moderna, ¿no?, bajo esta moral que estamos aquí llamando hipocresía burguesa, las diversas conjunciones entre sexo y dinero eran tabú. Por eso era exactamente en esas oscuras grietas donde las encomientes verdades literarias, como la de Nelson Rodríguez, ¿no?, debían asestar sus golpes escandalizadores, ¿no? De alguna manera denunciaban esta moral burguesa, esta hipocresía. Entonces, en esta otra perspectiva, ¿no?, traída aquí por Nelson Rodríguez y protagonizada por el personaje de Patricio, la profesional del sexo, Jenny, no solo no recibe insultos hipócritas, sino que además es enaltecida por su sabiduría, su pericia y otras cualidades. Por ejemplo, citando a Patricio: de cada 1000 mujeres, solo una no es una chata sexual. Chata es pesada, aburrida, fastidiosa. Eso dice el cínico de la familia. Y agrega: 999 entre 1000 mujeres son aburridísimas, en el sentido sexual. Bueno, entonces agreguemos aquí que en tiempos de OnlyFans, ¿no?, siglo XXI, en plena uberización de la pornografía, el castigo que toda desnudez parecía merecer entonces, ¿no?, en pleno siglo XX, parece haber quedado anticuado. La autopornificación, ¿no?, esa desnudez, ahora puede ser capitalizada, ¿no?, es capitalizada, o así debería poder ser, sin cuestionamientos morales hipócritas. Entonces, el paso de la represión moral al estímulo mercantilizador parece bastante claro, ¿no?, en este contraste entre la obra de 1965 y las plataformas de 2021, ¿no?, este desplazamiento del suelo moral que estoy tratando de ilustrar aquí. Pareciera que no es solo el goce de la sexualidad que se liberó del enmohecido corset de la hipocresía burguesa, sino que además el interés por el dinero también parece haberse soltado, ¿no?, de las púdicas ataduras que inhibían su expresión. O sea, no solamente el sexo, sino el dinero. Y particularmente la función entre ambos, ¿no?, sexo y dinero, que sonaba perturbadora a los hipócritas oídos de la moral burguesa, pero sin embargo era una verdad, ¿no?, que cierto cinismo intempestivo a veces solía pronunciar y denunciar, ¿no?, como es el caso de esta obra, entre muchísimas otras, ¿no?, esta obra de Nelson Rodríguez: toda desnudez será castigada. Otro ejemplo podría ser esta cita que traje al principio de mi exposición: hay dos cosas por las cuales la gente siempre va a pagar: comida y sexo, y yo nunca fui muy buena para cocinar. Esto dicho en pleno auge, ¿no?, todavía de la moral hipócrita burguesa, por Fernand Grudet, la famosa Madame Claude.
Bueno, acá termino esta rápida reflexión, provocación, con esta hipótesis todavía bastante embrionaria. Sí, por lo que parece, nos estamos liberando al fin de los últimos resquicios de la moral hipócrita que marcó la era moderna. Sumergirnos en cierto cinismo no debería ser la única opción posible. Eh, Aún así, en ciertos territorios de la vida contemporánea, este parece ser el caso, bajo la égida neoliberal. Eh, la llamada economía colaborativa es bastante sintomática en ese sentido, porque tiende a una capitalización total de la existencia, ¿no? Y el caso de OnlyFans nos muestra otro aspecto de este fenómeno. Vale pensar, sin embargo, si es posible imaginar otros desplazamientos del suelo moral en que estas prácticas y vivencias están germinando, rumbo a invenciones y experimentos existenciales que sean capaces de huir tanto de las viejas trampas de la hipocresía como de las falsas certezas de los cinismos. Creo que la mirada genealógica puede ayudarnos en ese camino y descifrar qué consideramos obsceno y qué no en cada cultura puede decirnos mucho sobre los cambios en la moralidad vigente, en particular en lo que se refiere a las relaciones entre sexo y dinero, como vimos un poco en esta exposición. Muchas gracias.